Bienvenidos a Milenio Mercados en Perspectiva. Aquí hoy con un invitado de lujo, Jorge Gordillo, quien es director de estudios económicos de Cibanco. Jorge, bienvenido aquí a este programa. Gracias, Manuel. Y su servidor Manuel Somoza para platicar de temas económico-financieros en México y en el mundo. Y hay mucho que platicar porque fue una semana bastante interesante. Hubo datos económicos en México, en Estados Unidos, también en Europa. Me gustaría empezar, como siempre, por México. Salió el viernes el dato del crecimiento de la economía enero-mayo. Y el dato que salió, pues a mí no me gustó, sobre todo después de que también salió el mismo viernes el dato del crecimiento de la economía norteamericana en el segundo trimestre del año, ¿no? Entonces, empecemos con México. ¿Cómo viste el dato de menos 0.3% de crecimiento del PIB acumulado en estos 5 meses? Es el crecimiento anual de mayo. Es menos 0.3, es débil, es contrastante. Es nada más del mes. Es de nada más del mes. 0.3 es nada más del mes. El acumulado del año va 0.3 arriba. Ok. Prácticamente cero. Cero, claro. Y esa es una muestra de que lo que tenemos el dato ya del segundo trimestre, el miércoles 31 sale el dato del PIB de México. Y bueno, nos da una idea este dato de mayo de que la economía, pues prácticamente eso es lo que va a crecer, 0.3, 0.4 en el semestre, prácticamente estancada. Y la discusión, por supuesto, va a ser si acumula 2 trimestres cayendo, si es técnico, no. La verdad es que el sentimiento de recesión, lo hemos comentado en semanas anteriores, lo tenemos. Se ha ampliado la debilidad de la economía a varios otros indicadores, sobre todo los de inversión, que son los que más preocupan, porque esto es lo que ha procurado que varias agencias sigan deteriorando sus expectativas, porque no ven luz hacia adelante, ¿no? Además, si no es recesión, se siente como si fuera, ¿no? Se parece muchísimo lo que estamos viviendo y lo ves, los datos del empleo son muy malos, la construcción sigue tirada, el desempleo, por lo menos en esta gran urbe que es la Ciudad de México, es increíble, ¿no? Lo que está pasando y la economía está estancada. A mí lo que me preocupa es que el gobierno no lo ve así. El gobierno, por lo menos de pico para afuera, dice que estamos bien y creen que porque el tipo de cambio está estable y la inflación va a la baja, y lo vamos a comentar, eso es suficiente. Yo creo que no es suficiente. Qué bueno que haya estabilidad en el tipo de cambio, qué bueno que haya inflación que vaya hacia abajo, pero se necesita inversión y la inversión es cero. Y un país que no invierte no puede tener crecimiento. Entonces, bueno, yo no quiero entrar a la discusión de si es desarrollo o es crecimiento. Yo lo que digo es que no puede haber desarrollo si no hay crecimiento, ¿no? Así de fácil. Pero salió también el dato de inflación. ¿Cómo lo viste? El dato de inflación fue en línea con lo que esperábamos. Continúa bajando en términos anuales, 3.83. Ya está en el rango del Banco de México en su meta. Por supuesto, está reflejando esta debilidad económica, por eso no necesariamente es el mejor indicador para decir que estamos bien. También está reflejando que las empresas y los comercios no pueden subir precios porque no tienen demanda suficiente. Así es. Entonces, lo que sucede con este dato de inflación es que sí abre o deja la oportunidad a Banxico, por la debilidad de la demanda y por su rango de inflación, a que pueda bajar tasas de interés en los próximos meses. Sí, ojalá y eso suceda. También salió un buen dato de comercio exterior como dato, pero a la hora que lo revisas, bueno, pues sí tuvimos una balanza comercial positiva, pero porque se cayeron las importaciones y las que más se cayeron fueron las de bienes de capital, lo cual te demuestra que no hay inversión. Tal cual, la balanza comercial es positiva, pero en las exportaciones creciendo poco. Las manufacturas 2%, no, tampoco ese va a ser el que nos salque de esta debilidad. Y como dices, las importaciones, las de capital preocupan, menos 20%, pero las de consumo también, menos 7%, cayendo, también un reflejo de que la economía interna está pasando por malos momentos, ¿no?
Así es, yo creo que aquí la reflexión para mí es que ojalá y hagamos lo que se tenga que hacer para generar confianza, porque sin confianza no hay inversión. Hay que mejorar la seguridad, porque también afecta el tema económico, y hay que ponerse a trabajar, pero tenemos que convocar a la confianza. El presidente hizo 2 esfuerzos en la semana interesantes, ¿no?, con el sector privado. ¿Qué opinas del arreglo al que llegaron en relación a la petroquímica? A mí me gustó, entre comillas, pero dejó sin dejar al sector privado participar en la extracción de petróleo en Pemex, ¿no? Que era la parte interesante. En esa sección lo tiene por aparte, no cree en eso el presidente, pero sí cambió un poco su discurso diciendo que sí le interesa la inversión privada en el sector. Entonces creó una comisión de energía con el encargado de la presidencia, Romo, con el sector privado. Van a estar analizando inversiones para el sector, sobre todo en la petroquímica. Y bueno, hay abierta la posibilidad de farm-outs, pero para los próximos, en 3 años. Por lo pronto no va a estar ahí la solución. La buena noticia es que sí hay acercamientos, sí hay intentos del gobierno ligeros por retomar algo de confianza. También y por el lado de la banca... Se reunió con los banqueros, era lo que te iba a preguntar. Con los banqueros también, intentando decirle que no tiene nada contra de ellos, que no los va a atacar, que los necesita para que sumen para su proyecto. Son buenas noticias en ese sentido. No hay un cambio significativo, simplemente lo que vemos es intentos del gobierno por retomar algo de confianza, ¿no? Bueno, pues ojalá y se logre, porque realmente para que este país salga adelante necesitamos coinvertir gobierno e iniciativa privada y sacar al burro de la barranca, porque si no, pues vamos a vivir muchos años estancados y sin crecimiento, lo cual me preocupa porque esto también le va a pegar a la estabilidad, ¿no? Ahora bien, en Estados Unidos sale un dato que sorprendió. Se esperaba que la economía en el segundo trimestre iba a crecer 1.8%. Finalmente el dato que salió es de 2.1%. ¿Cómo lo sientes? Porque cuando ya lo ves adentro, sí hay algunas preocupaciones, ¿no? Muy interesante. Primero corrigieron el crecimiento del año pasado, que Trump lo había presumido mucho, el 3%, lo corrigieron a 2.5%. Sí, entonces ya no hay mucha desaceleración con respecto al año pasado. El dato del primer trimestre ha sido 3%, 3.1%. Entonces sí se notaba como una fuerte desaceleración al segundo. Yo creo que el primero fue muy alto, esa es la verdad. Pero este dato de 2.1 implica muchas cosas. Primero, el consumo está muy sólido en Estados Unidos, arriba de 4% de crecimiento. 4.6%, eso es increíble. Hay confianza. El último dato que salió incluso de bienes duraderos fue positivo, fue bueno. Y la preocupación, donde lo que ha logrado el cambio de la discusión o del discurso del Banco de la Reserva Federal, viene por el lado de la confianza o de la expectativa hacia adelante. Le preocupa este discurso de confrontación comercial con China, le preocupa la debilidad en el mundo, y bueno, esto se ve reflejado en la inversión, y salió débil los datos de inversión en el PIB, salieron débiles del comercio exterior. O sea, lo que seguimos es una economía norteamericana sólida, pero con preocupación a que se deteriore en el futuro. Así hemos estado todo el año y lo confirmó este dato. Sí, sobre todo el dato de que haya caído la inversión, pues es lo que preocupa. Digo, qué bueno que el consumo crezca al 4.6%, pero el dato de la inversión sí realmente te dice que algo debe de mejorarse, ¿no? Sí, y bueno, este dato, lo que sucede ahora es ¿cómo va a reaccionar la Reserva Federal en su próxima reunión de política monetaria? Por supuesto. Yo creo que fue un cubetazo de agua fría el dato para todos aquellos que presumían que la Reserva Federal iba a bajar 50 puntos base. Con un crecimiento del 2.1, se me hace muy, muy, muy cuesta arriba que la Reserva Federal tome una decisión de ese tipo. Yo creo, personalmente, que sí va a bajar, pero nada más va a bajar 1/4 de punto. Y de repente me entran dudas, ¿no? Porque 2.1 de crecimiento para una economía de ese tamaño, pues es un crecimiento robusto, ¿no? Es un crecimiento que no asusta para nada. Y la cuestión aquí es, la pregunta del millón es, ¿estamos ya al borde de una crisis mundial económica? ¿Eso es lo que a la gente le preocupa o los inversionistas le preocupa? Hay un riesgo de debilidad en Europa, más claro,
pero en Estados Unidos todavía no está muy claro y esto puede ser que no se dé en el corto plazo. Entonces vamos a estar muy atentos para... y esto va a cambiar, por supuesto, la decisión de la Fed hacia adelante. Si va a continuar, si le da el 25 puntos base de baja y va a continuar bajando, o nomás le dio uno solo, tratando de ver cómo va la economía. Esta semana va a ser interesantísimo lo que va a suceder. Todo el mundo vamos a estar esperando el dato de la Reserva Federal que sale el día miércoles y donde yo me mantengo en que puede bajar 0.25, no 0.50, ¿no? Es nuestra estimación también. Sí. Ahora bien, en Europa también hubo reunión del Banco Central Europeo y yo creo que el mercado esperaba noticias más contundentes del banco, ¿no? Y simplemente lo que dijo fueron intenciones, ¿no? No sé cómo lo sentiste. Tal cual. Todo el mundo esperaba que cambie un poquito el discurso del Banco Central porque hemos visto débil, mucho más débil la zona en Europa. Y el discurso fue que abre la oportunidad de a lo mejor volver a estar en su programa de comprar activos o volver a bajar o retrasar su aumento de tasas hacia adelante. Pero el mercado, de alguna manera, eso ya lo tenías contado, quería escuchar números, fechas y montos, ¿no? Que no se dieron, ¿no? Algo que sucedió en Europa, que no creo que sea una buena noticia, es que Boris Johnson haya quedado como primer ministro de Gran Bretaña. Cuando lees el currículum de este personaje, digo, a mí de veras me fui para atrás, porque lo menos que es tramposo, es mentiroso, es poco confiable. Me parece rarísimo que un personaje de esa categoría haya llegado a ser el primer ministro de Gran Bretaña. Bueno, no es el único, ¿no? Por ahí andan otros, ¿no? Sí, bueno, esa es como la tendencia que hemos observado. Por supuesto, este es nuestro candidato que más nos preocupaba al mercado financiero. Su discurso ha sido diferente. Entró diciendo que va a buscar una conciliación para el Brexit, porque el miedo que teníamos que llegara, que buscara de inmediato un Brexit duro. Pero, como dices, es un cuate inestable que puede, en la negociación, poder romper o generar algún Sí, yo creo que las probabilidades de un Brexit duro se incrementaron con la llegada de él. Europa ya le marcó una línea diciendo que no van a renegociar lo ya negociado, o sea que los europeos no se van a mover. Pero yo no creo que sea una buena noticia que haya llegado Boris Johnson a ser primer ministro de Gran Bretaña. Y eso le suma a toda la preocupación o este ambiente de preocupación en el mundo o ambiente de posible recesión, ¿no? Pues eso es lo que tuvimos en esta semana, que fue muy interesante. La semana entrante también va a estar más interesante. Jorge, muchísimas gracias, pero sobre todo gracias a ustedes por estar aquí todas las semanas con nosotros en Milenio Mercados en Perspectiva.